Mitos de la Edad Media y Nueva, era parte 2. Muchas de las armas que se dicen que fueron utilizadas en la Edad Media son falsas, unas inventadas por museos para llamar la atención y otras por personas en Wikipedia para dañar la imagen de la Edad Media. Un ejemplo sería el desgarrador español, lejos de lo que sugiere su nombre, según era un instrumento afilado que desgarraba la carne. Usado en torturas públicas, causaba heridas profundas, a menudo combinado con otros métodos como el potro o la tortura de ratas. El problema es que nunca existió. Fue creado por un editor de la Wikipedia, en inglés en el 2005, conocido como Andioc. Mitos de la Edad Media y la Nueva Era, parte 3. La perla de angustia era un dispositivo de tortura medieval europeo. Con forma de pera, se expandía al girar un tornillo causando un dolor extremo. Se insertaba en la boca, el ano o la vagina de la víctima como castigo, generalmente por blasfemia, brujería u homosexualidad. El problema con este método de tortura es que es falso. La perla de angustia o la pera vaginal nunca existió. Es una falsificación del S-10-19, basado en un supuesto instrumento, usado por un ladrón de Toulouse, del Sebisate. Nunca fue utilizada por la Inquisición. Mitos de la Edad Media y la Nueva Era, parte 6. El tenedor de herejes, o horquilla del hereje, es un instrumento de tortura de la Inquisición que se usaba en los herejes señalados. El castigo consistía en colocarle a la persona un collar metálico que, en la parte de enfrente, tenía un tenedor de doble punta, de modo que una de las puntas quedaba tocando el esternón y la otra acariciaba la zona de la barbilla. La posición de las puntas impedía cualquier movimiento, haciendo casi imposible hablar o moverse sin experimentar un dolor intenso. Con cualquier movimiento hacía que las puntas del tenedor se clavaran en la carne. A pesar de que este castigo no mataba directamente a la víctima, sí que le causaba un sufrimiento largo, pues el acusado sangraba y sufría bastante hasta perder la sangre, o muerte por cansancio, fatiga, hambre o dolor. Tradicionalmente, el tenedor llevaba grabada la palabra latina abiuro, que significa por juramento, y fue utilizado por varias inquisiciones. Este instrumento es mencionado por primera vez en el historiográficamente incompetente y sensacionalista trabajo de Robert Held, Catalogue of the Exhibition of Torture Instruments, 1400 to 1800 de 1985. También es mencionado por un tal Carlo Abbas en un volumen de nula validez llamado The History of Inquisition. Ninguno de los trabajos menciona una fuente o evidencia sobre el uso de este instrumento por la Inquisición o por ninguna otra autoridad del periodo medieval y renacentista. La portela del herético se presenta como una horquilla doble atada al cuello, con las puntas apuntando debajo del mentón y el pecho. También en este caso, ningún libro de los comúnmente conocidos como manuales de la Inquisición habla de este instrumento. Desde Maleus Maleficarum al Arsenal Sagrado de Eliseo Massini, a la obra anticlerical de Henry Charles Lea, la historia de la Inquisición de la Edad Media y la historia de la Inquisición de Tamburini, nadie menciona un dispositivo remotamente similar a la horquilla del hereje. La falsificación posiblemente fue construida en base a las descripciones de Havas en su libro. Mitos de la Edad Media y la Nueva Era, parte 4. Se cree que las mujeres que eran condenadas como brujas eran mujeres de ciencia e inteligente, pero esto no podría ser más falso. Las brujas solían ser caracterizadas como mujeres analfabetas y la gran mayoría de las víctimas eran mujeres mayores y marginadas sociales. Era más común que las mujeres de ciencia fueran usadas como testigos contra otras mujeres que de ser ellas mismas acusadas. La idea de que mataban mujeres por sus conocimientos médicos fue propuesta por Michelet en el 19 sin presentar evidencia, y repetida por otras autoras de principios del Esseton-Bexiexe como Murray. Mitos de la Edad Media y la Nueva Era, parte 5. La sierra es un método de tortura que emplea una sierra tal como aparece en el grabado. A consecuencia de la posición invertida del condenado, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo, e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. Pero esto es falso, no hay ningún dato de la época.
Tampoco en fuentes posteriores que demuestre el uso de la sierra utilizada por España o la Iglesia Católica. La verdad es que todas las historias y pinturas sobre estas ejecuciones fueron hechas exclusivamente por los romanos. Estos métodos de tortura fueron utilizados para matar a los cristianos, el más famoso siendo el profeta Isaías. La Inquisición medieval y la quema de brujas. La Inquisición medieval no comparte las prácticas que hicieron tristemente famosa a la Inquisición hispánica moderna. De la misma manera, pese a que la brujería femenina y su persecución es otro de los tópicos más enraizados respecto a la Edad Media. No será hasta finales del siglo XV, y especialmente durante la Edad Moderna, que la creencia sobre las brujas y la necesidad de su persecución general estalle en Europa de manera generalizada. Para más información recomiendo el libro 10 ideas falsas sobre la Edad Media de por Martín Aurel. Y a Leonel Díaz, un divulgador con canal de YouTube y cuenta en Twitter y TikTok. El derecho de pernada, la idea de que un señor feudal podía mantener relaciones sexuales con la novia durante la noche de bodas de sus campesinos es otra de esas imágenes de brutalidad y depravación que parecen privativas de la Edad Media. Por desgracia para los guionistas de Braveheart, no hay ninguna prueba, por pequeña que sea, de esta práctica. Para más información recomiendo el libro 10 ideas falsas sobre la Edad Media de por Martín Aurel. Las mujeres no tenían alma. Es un lugar común denunciar que los clérigos medievales creían que la mujer no tenía alma. Lo cierto, otra vez, es que esto es un error de interpretación de la realidad medieval. Los partidarios de esta afirmación se aferran a un detalle del sínodo eclesiástico de Macón, ocurrido el año 585, en el que se discutió, entre otros temas, una cuestión cuasi filológica, si las mujeres debían ser consideradas homo. Esto no quería decir que se dudase de que, como los hombres, tuvieran alma. En latín, como en muchas lenguas romances actuales, el término hombre servía para designar tanto a hombres como a mujeres. Lo que se debatía era si el término se debía utilizar solo para el género masculino o como vocablo colectivo que incluyese también al género femenino. Para más información recomiendo el libro 10 ideas falsas sobre la Edad Media de por Martín Aurel. La Tierra era plana. Un ejemplo de la supuesta ignorancia medieval es que creían que la Tierra era plana. De nuevo, un tópico. Desde la antigüedad se sabía que la Tierra era esférica y este conocimiento se mantuvo durante los siglos medievales. Las críticas que se hicieron a Cristóbal Colón por parte de los expertos de la época no vinieron porque creyeran que la Tierra era plana, sino por el hecho de que el viaje entre Europa y el Extremo Oriente, contando que no sabían que el continente americano existía, era inviable por la gran distancia a recorrer. Para más información recomiendo el canal de Leonel Díaz, que dejaré en la descripción. El cinturón de castidad, la imagen del marido que iba a las cruzadas y ponía a su mujer un cinturón de castidad es uno de los clichés más extendidos sobre la Edad Media. Con todo, su origen debemos buscarlo en la fantasía novelesca del siglo XIX, que hizo pasar por real un cuentecillo satírico italiano bajo medieval. El único cinturón de castidad medieval era, en la forma de una metáfora espiritual, la cuerda que ceñía el hábito de los monjes europeos. Para más información recomiendo el libro 10 ideas falsas sobre la Edad Media de por Martín Aurel. La falta de higiene, la idea de una Edad Media sucia es uno de los tópicos más enraizados incluso hoy en día. En contraste con la idea que tenemos del mundo romano y sus termas, que no eran, por otro lado, precisamente un ejemplo de salubridad, parece que todo es suciedad en la Edad Media. Para más información de la higiene en la Edad Media les recomiendo el libro de El olor de la Edad Media de Sanz de Bremont, Consuelo. Traité, Javier. La violencia señorial, los pensadores contrarios al antiguo régimen, la novela histórica y el cine nos han enseñado que los nobles medievales eran violentos y malvados y hacían la vida imposible a sus campesinos. En Cataluña, por ejemplo, los mals usos o la pau y treva se han convertido en iconos de la creencia en la existencia de una violencia generalizada. En cambio, cuando miramos la documentación medieval catalana, por seguir el ejemplo, encontramos una sociedad profundamente judicializada y legalista. Pese a haber episodios de violencia, estamos muy lejos de una violencia señorial generalizada contra los campesinos.
Para más información recomiendo el libro 10 ideas falsas sobre la Edad Media de por Martín Aurel. Las mazmorras, vinculada al tópico anterior, la imaginación romántica hizo de las habitaciones subterráneas de los castillos, que normalmente eran depósitos de grano y de otros alimentos, unas lúgubres y tenebrosas prisiones. No se duda de que en algunos momentos pudieran usarse para eso, pero, puestos a encerrar a alguien, se prefería hacerlo en las torres. Para más información recomiendo Alberto Reche Ontillera Ripollet, 1983. Doctor en Historia Medieval por la Universitat Autónoma de Barcelona. Actualmente centrado en las relaciones ciudad-corte, las élites urbanas bajo medievales de Barcelona y las expediciones navales en el Mediterráneo. Y ya en la vida real, dedicado a la divulgación. Una sociedad cerrada. La visión que mucha gente tiene sobre la Edad Media es la de una sociedad inmóvil y estancada, donde los campesinos están ligados a la tierra y no se mueven más que algunos kilómetros de su terruño. Lo cierto es que los viajes de todo tipo estaban a la orden del día, ya fuera en la forma de peregrinajes, mudanzas familiares a las ciudades, circulación de libros, costumbres e ideas, expediciones militares o a través del comercio. Cuanto más miramos a la Europa medieval, más movimiento encontramos y más circulación y contactos entre territorios somos capaces de ver. Para más información recomiendo el libro 10 ideas falsas sobre la Edad Media de por Martín Aurel.